Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un mexicano, venido de Chihuahua, de la tierra de Nuestra Señora de Guadalupe, así que va a ser interesante este testimonio. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Cambio de Agujas. Muchísimas gracias, Cristina, y gracias a su programación por tener la amabilidad de compartir con ustedes. Bueno, pues vamos a introducirnos un poquito en tu vida personal, en tu vida de la infancia. Cuéntanos un poco cómo eras de pequeño, cómo era tu familia. Bueno, yo soy el menor de 8 hermanos y bueno, obviamente una familia numerosa que hoy son muy raras. Y siendo el menor de 8 hermanos, pues yo veía, escuchaba todo lo que ellos escuchaban, la música, etcétera. Y nuestra familia, pues sí, siempre ha sido de tradición católica. Pero no, siendo sinceros, no vivíamos adecuadamente la fe católica. Se nos instruía en el respeto a Dios, en el temor a Dios, en el sentido y la significación de las imágenes religiosas. Pero bueno, nos faltaban muchas cosas que esas se fueron adquiriendo con el paso del tiempo. En primer lugar, pues con la conversión de mi madre. Ella tiene ya 20 años que está en el cielo y nos fue inculcando a cada uno de sus hijos el verdadero sentido. Pero en mi infancia, pues sí, yo veía las imágenes religiosas que había en la casa y sí las relacionaba directamente con Dios, con la Virgen María, con los santos, y los veía como buenos. Eso sí hablaba muy bien de la educación que teníamos en nuestros padres, pero como dije, no teníamos una vivencia plena de la fe católica. ¿Cómo afrontas la adolescencia, ese periodo en el que a veces nos alejamos de Dios? ¿Cómo la viviste? Bueno, yo puedo decir que mi alejamiento de Dios no vino en la adolescencia, sino en la propia infancia. El grupo de niños de ahí del barrio donde hemos vivido, éramos un grupo bastante numeroso y habíamos de todas las edades. Mi hermano Martín y yo éramos de los menores de ahí, y había una señora que nos instruía en el catecismo. Ella ya falleció también recientemente, pero nos instruía para prepararnos a la primera comunión. Y yo pensaba, y de hecho así lo interpretaba, que mi relación con Dios era buena, porque yo desde niño manifestaba inquietudes de estar en el seminario, porque a mí me gustaba mucho, yo disfrutaba mucho las clases de catecismo. Entonces yo me veía automáticamente en el futuro, ya siendo adulto, como un sacerdote. Entonces se puede decir que yo estaba cerca de Dios, tenía clara la idea de Dios, claro, en mi etapa infantil, en las limitaciones de mi lenguaje, de mi conocimiento, etcétera, pero puedo considerar que era buena. Sucede que en el grupo de amigos, en las vacaciones de verano sobre todo, nos juntábamos, nos reuníamos todos a ver películas. Yo pienso que desde ahí vino mi ruptura con Dios, porque veíamos películas cómicas de acción, cosas sanas para los niños de nuestra edad. Y en una ocasión nos citan para ver una película en casa de uno de los mayores, y vamos todos, nos reunimos, y no era una película de acción, no era una película cómica, sino que era una película pornográfica. Entonces yo quise salir corriendo de ahí, pero se empezaron a burlar de mí. Entonces para que yo no pareciera menos hombre delante de ellos, me quedé, y no solamente me quedé, sino que vi toda esa serie, toda esa secuencia de imágenes dañinas. Hoy a la pornografía se le llama películas para adultos, pero no. La pornografía es la pornografía, y ni siquiera un adulto puede ver esas cosas, y mucho menos si es un adulto sano. O sea, bueno, quien ve esas cosas no es una persona sana, ni mucho menos quien las promueve. Pero bueno, eso causó una honda impresión en mí, un trauma bastante severo, pero ya cuando pasé del shock se quedó la fijación, de tal manera que pues yo ya buscaba ver ese tipo de imágenes. Y bueno, mi sexualidad también se afectó en ese sentido, porque yo quería recrear, siendo un niño, las cosas que vi por primera vez y que después seguí viendo con el paso de algunos años.
¿Existe un momento clave de ruptura con Dios? ¿Alguna cosa concreta o ha sido algo gradual? Yo creo que fue un rompimiento gradual, porque cuando yo vi esas cosas, yo no acudí al sacramento de la confesión, ni mucho menos se lo conté a mis padres, porque me daba vergüenza, sino que lo fui ocultando y eso me llevó a ya no tener tranquilidad en mi vida. Pues era un niño yo creo que tendría unos 9 o 10 años cuando ocurrió aquello. Y bueno, a eso se le suma que en la escuela primaria yo tuve compañeros de clase más grandes y como yo tenía una habilidad muy buena para dibujar, tenía compañeros que ya para esos entonces escuchaban rock pesado. Eran 1 o 2 años mayores que yo, estábamos en quinto de primaria. Entonces yo veía que a veces llevaban sus discos a la escuela. Yo no sé por qué los llevaban, pero los llevaban. Y a mí me llamaba la atención las imágenes de las portadas de esos discos y de algún modo me ponía a recrearlas en las hojas de mi cuaderno. Entonces me empezaron a prestar algunos discos de heavy metal, pues de los años 80, en inglés. Yo no entendía en ese entonces el inglés, pero veía las imágenes que pues eran de muertos vivientes y cosas así, y eso me empezó a llamar la atención. En ese aspecto me metí por curiosidad, pero también porque en mi casa mis hermanos mayores escuchaban grupos de rock clásico como Led Zeppelin, bueno, uno de mis hermanos hombres mayores, y a mí me empezó a aficionar esa música y dije, bueno, se parece a la música que escucha mi hermano, bueno, pues yo también la voy a escuchar. Y empecé a sentirme con cierta identidad y con cierta autoridad. ¿Autoridad en qué sentido? Pues de que me fui rebelando con mis papás, ya no les hacía caso y parecía que eran travesuras o cosas infantiles, pero no, yo me fui tomando muy en serio eso porque la música me fue aficionando y me fue agarrando de tal modo que yo no solamente ya escuchaba heavy metal, sino que con el paso del tiempo fui subiendo de géneros dentro del mismo rock pesado, como thrash, como death, que son géneros, el death y el black metal, abiertamente satánicos. Al meterte más en este tema satánico, ¿notabas de alguna manera la presencia del demonio? Empezó a haber infestación en la casa, se escuchaban cosas, se veían presencias, empecé a sufrir vejaciones diabólicas desde muy temprana edad, siendo adolescente. Yo tenía un terror por quedarme dormido en la noche, de que llegara el momento de acostarme, porque yo escuchaba pasos pesados en el pasillo y luego alguien que yo no veía se ponía en la entrada y después se me subía y me paralizaba de miedo hasta que me desmayaba. A veces hasta me estrujaba, me golpeaba y bueno, en una ocasión vi cómo era sacado de mi cuerpo por alguien a quien yo no veía, pero yo veía la punta de mis pies atravesando la ventana de mi cuarto hacia el patio y veía mi cuerpo tratando de despertarse. En esa ocasión, yo creo que tendría unos 13 o 14 años, a mi papá le llamó la atención y él fue el que me despertó, porque si bien mi cuerpo estaba en la recámara, mi papá escuchó mis gritos y gemidos en el patio. Entonces sí era una cosa espiritual maligna bastante seria la que había ahí. Gerardo, ¿cómo es el proceso en el que te vas introduciendo en la nueva era? Bueno, en principio yo no lo identificaba todas estas cosas como cuestiones integrantes de la nueva era, pero para mí sucedió algo de que yo no se lo confiaba a mis padres, no les confiaba lo que yo estaba sintiendo, no les confiaba lo que me estaba ocurriendo. Entonces yo me fui metiendo en una espiral, pero hacia abajo, que cada vez iba tomando más fuerza y yo no veía un camino de retorno. Para ese entonces, bueno, pues yo ya había abandonado los sacramentos, la confesión, hice mi primera comunión a los 8 años de edad y creo que nada más comulgué esporádicamente durante 1 año, pero después de ahí me alejé completamente de los sacramentos. Entonces, al principio me metí por curiosidad, ya después fue por rebeldía, pero dándome cuenta, ya muchos años después, era porque yo tenía muchos vacíos en interiores, en mi corazón, en mi forma de pensar. ¿Por qué?
porque yo pensaba que mis padres no me querían. Yo pensaba que mis hermanos no me querían y que hasta estorbaba, ¿no? Y no, mis padres siempre me quisieron, me quieren. Bueno, mi madre ya está en el cielo, mi padre todavía vive, mis hermanos siempre me han querido. Los defectos comunes de toda familia. Pero yo fui tomando aquellas cosas que a final de cuentas pues también comprendí que eran sugestiones del maligno, pero para irme alejando, no solamente de Dios, sino la primera estrategia que el demonio utiliza dentro de una familia es alejarnos de las personas que más nos quieren y que más queremos, porque nos hace creer que ni nos van a escuchar, ni nos van a entender y mucho menos nos pueden ayudar. Gerardo, en este mundo de oscuridad, de oscuridad y bueno, tan tétrico y tan tenebroso, bueno, pero que es tan real, ¿cómo irrumpe la luz en tu vida? ¿Cómo se produce ese cambio de agujas? ¿Cómo entra Dios a formar parte de tu vida? Bueno, fue cuando tenía 17 años de edad. Yo todas estas cuestiones de aquel trauma infantil, que fue a los 9 o 10 años aproximadamente, hasta los 17 años de edad, o sea que fueron 7 años, entre 7 y 8 años que yo viví completamente alejado de Dios, sufriendo espiritualmente, sufría de mucha obsesión, incluso llegué a tener hasta pensamientos suicidas, y en una ocasión me encerré en el baño, me hice un cóctel con veneno y productos químicos, y ya cuando me lo iba a tomar, bueno, primero rayé las paredes con obscenidades, porque yo ya estaba seguro de morirme. Yo decía, bueno, cuando me encuentren, ni modo de que me digan algo. Entonces, después de que rayoneé las paredes, me iba a tomar aquel vaso con veneno y líquidos químicos y una mano, que no sé de dónde salió, me golpea el dorso. Yo tenía el vaso ese en la mano derecha, me lo golpea y todo eso se derrama al piso. Yo sabía que algo había sucedido, pero como tenía tanto miedo y a la vez sentía alivio, no quería investigar más. Pero vamos a ver, si eso no fue suficiente, por ejemplo, para despertar de esta pesadilla, ¿cómo el Señor te pega ahí el golpe y te dice, Gerardo, conmigo? Tenía 17 años y tuve una novia en la escuela preparatoria. Duramos poco tiempo, ella terminó conmigo. Yo era muy inmaduro, muy inseguro, cosas así. Y después de un año me vuelve a hablar. Y era un lunes, 3 o 4 de octubre de 1991. Y me invita a un grupo de oración para el día jueves de esa misma semana. Yo le digo que sí, no porque me interesara Dios, no porque me interesara la iglesia. A mí me interesaba esta chica y yo pensaba que iba a reconquistarla. Y voy por ella a su casa y bueno, nos dirigimos al grupo de oración. Yo iba un poco molesto porque ese no era mi plan original, pero llegamos al grupo de oración el 7 de octubre del 91. Éramos 10 chicos nuevos. Nos explican que habría una oración en el Espíritu Santo, donde lenguas, profecía, imposición de manos. Y como mi mamá siempre acudía a los congresos carismáticos, no me parecía tan extraño, pero bueno. Entramos y lo primero que veo son 60 chicos que acababan de salir de un retiro de evangelización o seminario de vida en el Espíritu. Estaban todos efusivos, felices. Y yo me empiezo a burlar de todos ellos. Yo conocía las alabanzas, porque mi mamá las cantaba, pero me burlaba de su gozo, me burlaba de cómo bailaban. Y yo me amarré en el marco de la puerta. Dije, no, yo no bailo. Pero me doy cuenta a los 5 minutos que estoy moviendo el ritmo de la música a mi pie izquierdo. Y luego después el derecho, y ya 5 minutos después más, no me importó y estaba en medio de todos bailando. Llega el momento de la oración. Éramos más de 70 en una habitación muy grande. Yo me siento en el piso, el predicador empieza a hacer una oración y escucho sollozos. Por un lado volteo y veo que es una chica a quien yo ya conocía, me empiezo a reír de ella y luego escucho sollozos por otro lado y volteo y era uno de mis vecinos y también me empiezo a burlar de él porque dije, bueno, este es muy rudo en la calle y aquí es un corderito, pues ¿qué pasa? Pero llegó un momento en que el predicador cambia el sentido de la predicación o cambia las agujas de la predicación, yo no sé. Y lo que él empezó a decir, empezó a describir mi vida de pecado. Desde mi infancia yo vi
todos y cada uno de mis pecados, como en un flashback de segundos, pero lo vi todo con total claridad. Al principio me molesté y hasta lo volteé a ver porque yo preguntaba, ¿y este de dónde me conoce? ¿Por qué sabe lo que yo he hecho? Pero era el Espíritu Santo el que estaba hablando. Y me empezó a dar mucha vergüenza porque por primera vez en muchos años yo había sido muy arrogante, muy soberbio, y Dios trabajó todavía años más adelante conmigo para ir quitándome eso. Y iba bajando mi cabeza cada vez, porque en mi nuca yo sentía un peso muy pesado. Yo estaba sentado en el piso, pero mi frente tocó el suelo. Y yo no quería levantar la cabeza porque sentía mucha vergüenza, pero también sentía mucho asco y repugnancia porque vi mis pecados. Vi mis pecados. Y me dio vergüenza. ¿Simplemente era un sentimiento de vergüenza o escuchaste o viste algo más? Empiezo a escuchar una voz muy grotesca que me ordena, Cristina, salir corriendo de ahí. Pero era una voz que, aparte de insultarme a mí, blasfemaba en contra de Dios, y eran unas blasfemias horribles. Y yo empecé a dialogar con esa voz, porque yo identifiqué que era el espíritu que me estuvo atormentando física, emocional y mentalmente por años. Y yo le dije, yo quiero salir corriendo de aquí, pero las piernas no me responden. Yo estaba completamente inmóvil en el piso, pero por dentro sentía cómo me movía violentamente de un lado para otro, y eso me causó mucho pánico. Y sucedió lo inesperado. Sentí un toque muy suave en uno de mis hombros y escuché una voz muy dulce, pero muy firme, que me decía, espérate, quédate. Y aquella voz grotesca aumentaba el volumen, la furia, las blasfemias. Y yo le decía, es que yo quiero salir corriendo de aquí, pero no puedo. Y por segunda vez escuché esa voz que me dijo, quédate, espérate. Sucedió lo mismo. Y hasta que en la tercera ocasión yo tuve que tomar una decisión, porque yo identifiqué que esa voz dulce y suave, yo reconocí que era la voz de Dios. Y le dije, Señor, yo sé que eres tú y quiero quedarme contigo. En ese momento, aquella voz emite un grito largo, horrendo, y se aleja. Puedo abrir los ojos, estoy todavía con mi frente en el piso y solamente veo los pies de todos que están alrededor mío. En ese momento me di cuenta que estaban haciendo una oración de intercesión por mí para que Dios me liberara. Y Dios me liberó. Yo sentí algunas manos en mi cabeza, en mis hombros, sobre mi espalda, pero escuché también la voz de Dios. Y Dios me dijo, te he rescatado, hijo mío, de las garras del mismo diablo. Te he rescatado. Y quiero que sepas que te amo mucho. Me dice, te amo como no tengas una idea. Y también quiero decirte que voy a llevarte por el mundo para que hables de mí. Y yo no entendía nada, pero sentía esa maravilla. Aunque mis padres me amaban, mis hermanos también, por primera vez en muchos años me sentí amado. Por primera vez en muchos años me sentí limpio. Estaba experimentando el gozo del amor de Dios, que Dios sabía mis pecados, pero Él me amó, me amaba. Y cuando me pude incorporar, tuvieron que sacarme cargando en peso porque no me respondían las piernas, y duré 15 minutos mudo. No podía, las cuerdas bucales no respondían. Y después que pude emitir un sonido, al cabo de 15 minutos, fue para lanzar un llanto desgarrador, pero que fue muy liberador también. Porque uno de los defectos de nuestras culturas latinoamericanas es de que antes, ya ahora es menos,
se enseñaba que los hombres no lloran y que no deben mostrar debilidad. Entonces yo me fui guardando resentimiento, rencores, todas esas cosas, hasta que los solté ahí. Llego a casa, le cuento a mi mamá y a una de mis hermanas esa experiencia maravillosa. Se quedan impactadas y los tres dimos gracias a Dios. Estábamos llorando, alabamos a Dios y me fui a dormir. Y bueno, antes de dormir, ya en la oscuridad de la noche, veo que en el techo se forma una nebulosa y veo que se forma un rostro grotesco y se empieza a burlar de mí. Me da mucho miedo y me tapo con las sábanas la cara, pero atraviesa y se me pone aquí nariz con nariz. Y empiezo a rezar el Padre Nuestro y veo que se burla de mí. Pero empiezo a rezar el Ave María y es como si le estuvieran aplicando una llave de lucha libre, porque emite una mueca horrible y esa nebulosa se desaparece. Gerardo, ¿cuándo acudes a la confesión para liberarte de todo esto? 1 mes y medio después asisto a ese retiro de evangelización. Antes de ir al retiro voy y me confieso después de muchos años. Y yo iba con un miedo terrible. No solamente porque hacía muchos años que no me confesaba, sino también porque el sacerdote que estaba confesando era sordo. Y le tenías que gritar para que él te escuchara. Pero no solamente te escuchaba él, te escuchaban los demás que estaban en la línea. Entonces yo, ay Dios mío, ¿dónde me vine a meter? Ayúdame. Ayúdame para que yo pueda hablar y decir mis pecados con verdad y que el sacerdote los entienda. Y aquella confesión fue maravillosa. Fue maravillosa porque otra cosa que me causaba miedo ese día fue que muchas personas salían llorando porque el sacerdote les hablaba duro. Les hablaba muy duro y salían llorando. Y yo ya estaba resignado a que iba a pasar lo mismo. Pero ese sacerdote, yo le confesé mis pecados y me escuchó sin tener yo que alzar la voz. Y yo creo que también el Espíritu Santo les tapó los oídos a los demás, pero este sacerdote me escuchó y me trató con mucha ternura, que yo vi que era la misma ternura de Dios. De tal modo que cuando asisto a ese retiro, conozco a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Yo pensaba que el Santísimo era la custodia en principio, pero también imaginaba que era un monje que se sentaba en una silla a escuchar tus problemas. Y entramos a la capilla, yo no vi ningún monje, dije, bueno, fue al baño, yo creo, no sé, me formo en la línea. Ya después que veo la custodia, pienso que la custodia es el Santísimo, pero tengo una revelación ahí que me hace fijarme en medio de la custodia la hostia consagrada. Entonces para mí fue todo un acontecimiento. Para mí fue un descubrimiento porque le dije, eres tú. Y me emocioné tanto que llorando le di las gracias a Dios y le dije gracias. Eres tú. Tú interveniste, tú me ayudaste, tú me salvaste. Le dije, no sé qué decirte. Entonces me acuerdo que le hice una promesa. Le dije, soy tuyo. No sé, le dije, no sé qué va a ser mi vida, pero le dije, yo solo sé que mi vida no la quiero vivir sin ti. Gerardo, ¿qué le dirías a la gente que te está viendo, que te está escuchando, bueno, y que vive al otro lado de la fe católica? ¿Qué mensaje, qué consejo les podrías dar desde tu testimonio? Pues más que aconsejarles, yo quiero que se den cuenta de que Dios no es una idea, Dios es una persona. Y que la fe no es tener una idea en la cabeza, sino que es tener fuego en el corazón. Eso lo decía Santa Teresa de Ávila. Hay una frase que se le atribuye también a Santo Tomás de Aquino, decía, empieza por amar mucho a Dios y Dios se encargará de hacer el resto. Eso es lo que yo les diría. Confíen en Dios. Gerardo, nos ha encantado tu testimonio. Muchísimas gracias por ser tan sincero. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, Gerardo.
Hasta la próxima, gracias. Amigos, Dios no es una idea, no es una bombillita que nos salga por aquí. Gerardo nos ha dicho que él va evangelizando allá donde le piden que vaya, dar su testimonio, etc. Pensad que vosotros también podéis ser casetitas evangelizadoras y tener a Dios en vuestros corazones. Es muy importante que allá donde estéis se note que sois hijos de Dios. No lo olvidéis. Gracias.